Mis hermanos, damos gracias a Dios porque en verdad Él es santo, Él es bueno, Él es fiel, es misericordioso. Y en este día jueves nos bendice, permitiéndonos estar listos ya para nuestro estudio bíblico. El tema que continuamos desarrollando es la oración. Ya este es el penúltimo de la serie y terminamos entonces el próximo jueves y empezaremos nuevamente otro tema. La lección número 11 continúa analizando las oraciones en el Nuevo Testamento y en esta ocasión se llama Pablo intercede por las iglesias. La base bíblica está en Efesios capítulo 1 versículos 15 y 16 y en Filipenses capítulo 1 los versículos 3 al 11. Vamos a memorizar el texto que dice: por esta causa no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, 15a y 16. Si ustedes lo desean, pueden tratar de memorizar los dos versículos completos, aunque yo solamente tomé una frase del versículo 15 y el versículo 16. El propósito de esta lección es analizar la oración intercesora de Pablo por las iglesias en el Nuevo Testamento, extraer del relato elementos especiales de la oración intercesora y también observar los elementos que Pablo incluye en su oración intercesora. Nosotros estudiamos, hermanos, el tema de la oración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la oración intercesora es importante y está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Al meditar en esas oraciones intercesoras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, descubrimos que hay una base bíblica suficiente para que nosotros entendamos que la oración intercesora debe ser parte importante de nuestra vida de fe. Quiere decir que oración intercesora no solamente la pueden hacer personajes como Abraham, como David, como Daniel, Esteban, Jesús, sino que debe ser parte importante de nuestra vida de fe. Nosotros sabemos que Pablo tuvo un papel importante en el establecimiento de iglesias en el Asia Menor y Europa. Esas tierras que fueron alcanzadas por el ministerio de Pablo. Cuando leemos sus epístolas, nos permite entender con qué ímpetu hizo esa labor misionera y con cuánta perseverancia intercede por ellas. Vamos entonces, estamos hablando de las cartas que se llaman cartas pastorales, aquellas que fueron escritas a iglesias determinadas desde el elemento de Pablo relacionado con su ministerio, ¿verdad? Y empieza con la carta a los romanos, las cartas a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Ahora vamos a ver Pablo y la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos fue establecida por Pablo alrededor del año 51 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, podemos darnos cuenta que ahí en Filipos se encontró con Lidia. ¿Se recuerdan ustedes? Aquella mujer especial que era vendedora, que estaba con las mujeres orando a la orilla del río. Ahí también Pablo estuvo preso y ocurrió aquel milagro de que las puertas de la cárcel se abrieron y cómo fue que se convirtió al Señor el carcelero de Filipos. Entonces la carta a los filipenses tiene una gran diferencia con las otras cartas. Por ejemplo, en Corintios nosotros vemos que Pablo les escribe con amor, pero también los regaña, le llama la atención por algunas cosas malas que están pasando con ellos. De igual manera en Romanos y en otras, en Gálatas. Pero la carta a los filipenses es una carta escrita en términos de gratitud por la vida y testimonio de esa iglesia. Es una carta hermosa, escrita con mucho afecto.
En los primeros versículos del capítulo 1, versículos 3 y 4, nosotros vemos cómo Pablo afirma que oraba por ellos. Y dice siempre en todas mis oraciones. Y cuando nosotros vamos a las cartas, hermanos pastorales, en casi todas, más de algún versículo hay al inicio, en el saludo, donde Pablo dice que ora por esas iglesias. Cuando él dice siempre en todas mis oraciones, eso significa que no oró solo una vez o de vez en cuando. Él oró siempre, en todas sus oraciones. Intercedía por los filipenses. Porque ellos, mis hermanos, respaldaban el ministerio de Pablo. Fíjense que Pablo estuvo ahí con ellos cuando inició la iglesia, la dejó ya organizada y siguió su camino misionero. Los dejó solos, se podría decir. Pero ellos en gratitud siempre apoyaban el ministerio de Pablo. Pablo, como un pastor que nunca olvida a sus ovejas, ruega a Dios por ellos. No puede estar en todas las iglesias, aunque los hermanos lo anhelan, pero él les escribe y en esas cartas les enseña. Y fíjense que todavía nosotros tomamos enseñanzas de las cartas que Pablo les mandó a esas iglesias. Desde lejos, él está orando por ellos. Desde la cárcel en algunos casos. Hay algunas cartas que fueron escritas en la cárcel. Pero Pablo seguía pendiente de sus ovejas, como les decía antes, y enseñándoles, exhortándoles, aconsejándoles y también regañándolos. Ahora, miremos la oración de Pablo por los filipenses. La oración de Pablo tiene un gran contenido. Cuando nosotros miramos estos versículos, nos podemos imaginar a Pablo orando. Los versículos del 5 al 11 expresan lo que Pablo incluye en su oración. Lo primero es que dice que pide porque su comunión en el Evangelio no se rompa. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantengan ellos unidos como una iglesia. Habla también con seguridad de que Dios, que fue quien comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. En esta oración también él reconoce que aunque esté preso, lo que siente por ellos no ha cambiado. Miren qué palabras tan hermosas las de Pablo en esa carta, donde él está diciendo cómo él ora y por qué ora. Ellos son sus compañeros, dice, en la defensa y confirmación del Evangelio. Los ama. Y él pide también que el amor de ellos abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que la iglesia, los miembros de la iglesia puedan crecer en amor, en ciencia y en todo conocimiento. También pide que todos sean sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Yo creo que a este punto le tenemos que poner atención, mis hermanos, porque ese debe ser también nuestro anhelo, hasta el día de Cristo. Ser sinceros con el Señor e irreprensibles. Yo sé que esa palabra es una palabra que en otras ocasiones yo les he comentado. Es difícil ser irreprensible, porque siempre nosotros tenemos más de alguna manchita en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestros sentimientos hacia los otros. Y el Señor lo sabe, por eso Él pide que seamos sinceros, porque si nosotros nos dirigimos al Señor, y la palabra nos dice que si sentimos algo por alguien tenemos que reconciliarnos y no lo hemos hecho, pues tenemos que ser sinceros y reconocer delante de Él la falta. Pide que también ellos puedan dar abundantes frutos por la fe en Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí nos recuerda, mis hermanos, que los frutos que damos no son para gloria y alabanza de nosotros, sino para gloria y alabanza de Dios. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que aprender de esto que estamos hablando acerca de Pablo y la iglesia de Filipos? Vemos que Pablo oraba por las iglesias. Casi en todas sus cartas pastorales, como yo les decía, en el saludo, él afirma que se acuerda de ellas y que ora y que da gracias por ellas. Ahora, esa debe ser nuestra actitud como miembros de la iglesia de Cristo.
Nosotros sabemos, mis hermanos, que la iglesia del Señor está esparcida en todo el mundo. No somos solo los miembros de la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén, sino todas aquellas personas que verdaderamente han creído y han confesado a Cristo en todos los países y hasta los rincones más escondidos del mundo. Nosotros no alcanzamos a conocer todas las iglesias particulares de nuestro sínodo, pero sí conocemos las iglesias de nuestro presbiterio. Cada iglesia del presbiterio del norte, mis hermanos, está viviendo la pandemia de diferente manera. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Interceder por las iglesias. Y en nuestra oración, imitar a Pablo, orando por que la comunión en el evangelio de esas iglesias no termine. Que Dios, que complete Dios en ellos la buena obra y la perfeccione hasta el fin. Aunque estemos lejos, hermanos, unos de otros, no nos podemos reunir. Sintamos amor por los otros hermanos de las otras iglesias. Son nuestros compañeros en la defensa y confirmación del evangelio. Pidamos al Señor que el amor abunde en ellos, así como abundan en todo conocimiento. Pidámosle que seamos sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo, y que todos demos abundantes frutos por la fe en Cristo para gloria y alabanza de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, que nosotros somos pámpanos, somos ramas de la vid, pero para dar fruto necesitamos estar unidos a la vid. Una rama que se corta y se separa de la vid se seca y dice la palabra solo sirve para echarla al fuego. Pero si nosotros permanecemos unidos a Jesús, a Dios, que es la vid, pues nosotros vamos a dar frutos. Entonces nuestra oración es que cada uno de los miembros de las iglesias del Presbiterio del Norte, mis hermanos, desde Puerto Barrios hasta Salamá, estemos intercediendo unos por otros. Para concluir, mis hermanos, en esta lección podemos entender varias enseñanzas importantes. Inciso A, debemos interceder. La intercesión debe ser parte de nuestra vida cristiana. Usted intercede cuando se toma un tiempo para orar por los enfermos de la comunidad, cuando se toma un tiempo para orar por una persona que viajó a los Estados Unidos, para orar por una persona que está en pobreza, en necesidad. La intercesión nos acerca al Señor, hermanos, y nos acerca también a los demás o a las iglesias que necesitan de Dios. La intercesión nos da madurez en la fe o muestra que somos maduros en la fe. La intercesión da evidencia de que hemos crecido, porque ya no estamos solo pidiendo por nosotros, sino que nos acordamos de pedir por los otros y por sus necesidades. Muchas veces, mis hermanos, nosotros sabemos perfectamente que alguien está en necesidad por su propia culpa, porque cometió algunos errores, porque no actuó conforme lo correcto. Sin embargo, hay que orar por esa persona para que Dios le restituya su situación anterior, ¿verdad? Si perdió dinero por andar desperdiciándolo, pues vamos a interceder para que él reconozca que cometió un error y cambie su forma de vida, etc. La intercesión, mis hermanos, también llena nuestro corazón de paz y agrada a Dios. Qué hermoso, qué gran experiencia es cuando nosotros intercedemos por un enfermo y el enfermo sanó. Y esa persona sabe que alguien oraba por él o por ella. Y esa persona lo sabe y también Dios lo sabe, que nosotros intercedimos por esa persona y sanó. Fíjense que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, lo que les estaba diciendo hace un momentito. No porque ellos fueran pecadores al extremo, fue motivo para que Abraham dijera, bueno, pues si los va a despedazar el Señor, que los despedace. Si ellos van a desaparecer por la justicia de Dios, ¿quién soy yo? No, Abraham les intercedió ante el Señor por ellos. Esteban oró por quienes lo lastimaban hasta la muerte. Y Pablo intercede por las iglesias. Nosotros, mis hermanos, tomemos unos minutos cada día para interceder
Hay tanta necesidad. Algunas las ponemos ahí en el grupo de WhatsApp, pero otras no. O algunas usted se entera por las redes sociales. Otras usted se entera por una vecina de la situación que alguien está viviendo. Pues somos llamados a interceder. Y doy gracias en este momento por aquellas personas de nuestra iglesia presbiteriana Nueva Jerusalén en Estancia de la Virgen, que yo las conozco, Dios las conoce, y ustedes saben que son especialmente dedicadas y fervientes al interceder por los enfermos, por los necesitados. Que Dios se glorifique en la vida de estas personas de oración y nos ayude a nosotros también a ser como esas personas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y esperamos tener nuestro último estudio, como les decía, el próximo jueves, el estudio en relación a la oración. Dios les bendiga.